Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación y nada, pues encantado de estar por aquí. Gracias por la invitación a toda la gente de Canaco. Y hoy quiero platicarles una pequeña historia en relación a esta idea de Unstock. Yo pues esto fue en el 2006 más o menos, mis hijos estaban más chicos, ya son adolescentes, y mi esposa me invitó voluntariamente a fuerza a acompañarla a la ciudad de McAllen, porque teníamos que hacer algo para los hijos, ¿no? Y pues fui y en lo que ella hacía las compras, yo aburrido me metí a lo que todavía era una tienda de libros, me metí a un Barnes Noble, algo así, y me encontré un libro muy sencillito, muy visual, que me cambió la perspectiva. Yo creo que hay 4 o 5 libros en la vida de cada uno de nosotros que nos ha cambiado la forma en la que vemos las cosas. Para mí este fue uno de ellos. Es un libro que se llama Unstock y que es autoreado por un consultor asiático-americano que se llama Kid Yamashita, y yo desde entonces lo he usado como inspiración para muchas cosas, sobre todo para entender por qué a veces batallamos para avanzar. Y entonces yo espero que el día de hoy, la historia que les voy a platicar, el modelo que les voy a compartir, e incluso vamos a hacer un test juntos, pueda ayudarnos a entender qué nos está faltando para poder avanzar más rápido, ¿no? En nuestra carrera o en nuestro negocio. Y la verdad es esta: yo creo que todos nos bloqueamos, todos nos atoramos, por así decirlo. Especialmente yo creo que cuando nos atrevemos a intentar cosas nuevas. Yo creo que ahorita todo lo que se dice en las compañías, el discurso general de las empresas, tiene que ver con cambiar, innovación, con hacer las cosas diferentes. Pero el problema es que cambiar, hacer innovación y hacer las cosas diferentes es difícil, no porque sea difícil hacerlo, sino porque las personas nos cuesta muchísimo trabajo cambiar. ¿Pero por qué? Porque cada vez que cambiamos y cada vez que nos atrevemos a salirnos del territorio tradicional en el que trabajamos, pues enfrentamos riesgos, ¿no? Y esos riesgos muchas veces pues nos llevan a atorarnos o nos llevan a sentir que estamos de alguna forma bloqueados en nuestro desarrollo. Y entonces yo creo que lo primero que quiero invitarlos a ustedes a pensar es decir, bueno, puede ser que esté atorado o puede ser que no esté avanzando a la velocidad que esperaba o a la velocidad que me gustaría, ¿no? Y imagínense, por ejemplo, metafóricamente hablando, que estamos tratando de subir una montaña, ¿sí? Que nuestro negocio, nuestra carrera profesional, como muchas veces usamos esa analogía, estamos tratando de subir una montaña y vamos en un jeep, ¿sí? Con nuestros empleados y con nuestro equipo de trabajo, y de repente empieza a llover. ¿Sí? Empieza a llover, ¿y qué es lo que sucede? Se moja el terreno, ¿no? Entonces depende de qué tanto ha cambiado el clima, el terreno está más o menos suave, en lugar de estar duro, para que podamos avanzar. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando de repente sentimos que el carro empieza a patinar? Porque cambió el territorio, porque las condiciones cambiaron. ¿Cuál es la reacción típica, la primera que nos sucede? ¿Qué dirían? ¿Perdón? Bueno, dejar de acelerar es una muy buena, pero otra, la instintiva, es acelerar, ¿no? Decir, bueno, chicle, y si acelero, ¿no? Agarra tracción y salgo. Y la verdad es esto: si las cosas no cambiaron tanto, probablemente acelerar sea la decisión correcta y te saque del hoyo, por así decirlo. Pero si las cosas cambiaron significativamente, es probable que acelerar en realidad nos atore más, ¿sí? Y eso es lo normal. Ahora, los líderes que logran salir adelante cuando las cosas cambian, generalmente no nada más son gente que tiene visión o que tiene disciplina o que tiene resiliencia, sino generalmente es gente que puede pensar sistémicamente, es gente que puede ver el matrix, por así decirlo, que podemos entender cuáles son las variables que componen esta situación en la que estamos inmersos. Y ustedes también seguramente han escuchado y van a seguir escuchando con mucha más fuerza esta idea de hay que ser pensadores sistémicos. ¿Qué significa eso? Hay un montón de teorías, hay un montón de libros muy buenos, muy complejos. Y yo quiero hoy presentarles una idea bastante simple,
Pero antes de entrar en esa idea, quiero primero que pensemos sobre cuál es nuestra postura ante el cambio. ¿Cuál es nuestra postura ante lo nuevo, ante los retos en general? Y yo creo que hay dos variables que de alguna forma determinan nuestra posición acerca de enfrentar retos. Una de ellas es ¿qué percepción tenemos del mundo? Hay gente que tenemos la percepción de que el mundo es bueno. Somos optimistas. Hay gente que tiene una percepción de que el mundo es malo. Pesimistas. En mi opinión, el pesimismo está de moda. Pero luego también hay otra variable. ¿Qué tan activa o pasiva es nuestra actitud? Y aquí les vamos a pensé que aquí había una pantalla, pero no. Aquí les vamos a combinar para pensar en posibilidades. Por ejemplo, las personas que piensan que el mundo es malo y tienen una actitud pasiva, yo diría que somos a veces personas que estamos en una posición de víctimas. Y decimos, es que ¿para qué le echamos ganas si nada se puede? Si como quiera todo es difícil, si el sistema está en mi contra, los incentivos están para que yo no salga adelante, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una posición. Y generalmente, ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo, en las organizaciones, todos de alguna forma u otra hemos caído en ese rol de víctima. Y muchas empresas con las que yo trabajo están tratando de cambiar la cultura para evitar que las personas caigamos en el rol de víctima. Es que no vendí porque no me entregaron leads, ¿no? O los leads no estaban buenos, o, ¿sabes?, no me los entregaron a tiempo, o etcétera, ¿no? Esa es una posición de víctima. Luego, hay otro perfil, a lo mejor no tan común en las empresas, pero sí común en la vida, ¿no? En donde pensamos, el mundo es bueno, pero también tenemos una actitud pasiva. No te preocupes, todo fluye. No te apures, las cosas, ¿sabes?, se encaminan y eventualmente se resuelven. Yo me acuerdo cuando he tenido retos importantes en mi vida, mi mamá, que ya no vive, me decía, hijito, no te preocupes, yo ya estoy rezando por ti, todo va a salir bien, ¿no? Y aunque su intención era claramente buena, yo le decía, mamá, pero eso no quiere decir que no tenga que hacer cosas diferentes que pueden implicar riesgos para tratar de salir de este hoyo. Gracias por el rezo, ¿no? Pero eso sería ingenuo. Y luego hay otro tipo de personas. Hay gente que pensamos que el mundo es malo, ¿no? Y cuando pensamos que el mundo es malo, yo creo que lo interesante es que pensamos que la gente por default tiene malas intenciones, ¿no? Como esta gente que dice, ¿sabes?, todo mundo si tiene oportunidad te va a fregar, ¿no? Pero tenemos una actitud proactiva ante la vida. Y a mi opinión ahí están los villanos, ¿no? No como en las caricaturas, sino más bien los villanos para mí son gente que dice, mira, si la gente es mala y todo el mundo me quiere fregar, pues yo me voy a adelantar, ¿no? Y yo los voy a fregar primero. Y no estoy siendo malo, yo solamente me estoy defendiendo a priori, ¿no? Pero porque el mundo es malo. Y de verdad, la gente que hace cosas malas, nadie creemos que somos malos y a lo mejor somos y no nos damos cuenta. Pensamos que nos estamos protegiendo o que nos estamos defendiendo o que las circunstancias están en nuestra contra y por lo tanto se justifica hacer cosas que no están del todo bien, ¿no? Y en mi opinión, el cuarto perfil es el mejor. No tengo un nombre para ese perfil, pero creo que es el que está relacionado con el material que les quiero compartir el día de hoy. Que es un perfil que dice, no es que yo sea ingenuo y que piense que las cosas son buenas por sí solas, sino que tengo una actitud activa y yo sé que mi destino depende de mí. Está en mis manos el que las cosas salgan mejor. Si bien puede ser que empiece del privilegio o puede ser que no empiece del privilegio, pero al final yo avanzo y está en mí avanzar. Y entiendo que no todo está a mi favor ni todo en mi contra, y entenderlo es importante, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que les quería comentar. Y en ese sentido, entonces, yo lo que quiero es decirles esta idea de, a veces, para poder ver el Matrix, para poder ver todos los componentes de una situación o circunstancia, necesitamos alejarnos. Y lo interesante es esto,
me encanta porque es contraintuitivo, es aléjate del problema para poderlo resolver. No quiere decir vete a tu casa a dormir. Lo que quiere decir es, metafóricamente, hazte para atrás para que puedas ver todas las variables. Entonces, necesitamos alejarnos para progresar. Necesitamos ver el sistema, necesitamos ver el matrix. Necesitamos zoom out para poder move forward. Y esto de hecho no es una idea mía, es idea de este libro que les comentaba. Y esto es lo que propone, fíjate, otra vez yo, esto es lo que propone. Y esto es lo que propone este libro, me encanta. Es súper simple, pero la idea ahorita que se las explique, creo que les va a parecer transformadora. Primero, la matriz, ¿sabes? Tu situación como profesional, como líder, como empresa, depende de estas 4 variables y cómo interactúan. Muy importante, cómo interactúan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable principal es claramente decir, ok, ¿cuál es el propósito? Sí, pero no el que ustedes se imaginan. Para mí el propósito es, ¿qué problema me toca resolver? Ahorita voy a explicar eso. Imagínate, si yo, por ejemplo, estoy en el mundo de la educación, yo podría decir, es que mi propósito es ofrecer los mejores cursos. No. Mi propósito es ayudar a la gente a realizarse y a salir adelante. Los cursos son una forma de hacerlo. Mi propósito es ayudarte a crecer. Y entonces, la estrategia es la segunda parte para mí. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de ayudarte a crecer? Puede ser cursos, puede ser coaching, puede ser consultoría, puede ser un libro, puede ser... Hay muchas formas de ayudarte a crecer, herramientas. Entonces, el propósito es la razón por la que existimos, el problema que resolvemos, y la estrategia es la forma inteligente de resolverlo. Pero luego, ahorita voy a seguir con los ejemplos. Entonces están las personas, y la relación que tienen con el propósito y con la estrategia es importante. Y los procesos, y la relación que tienen con la estrategia y con el propósito, y las métricas, y la cultura, etc. Entonces, si bien el propósito es el por qué existo, pues la estrategia es cómo le hago para llegar más rápido a esa montaña, y luego con quién me acompaño y cómo le hacemos, ¿no? Entonces, fíjense, voy a poner un ejemplo de una compañía muy, muy conocida. Hoy sí que no los vengo sorprendiendo con mis ejemplos innovadores, ¿eh? Yo sé que ya la conocen, pero a mí me gusta usar ejemplos conocidos que pueden ser hasta cierto punto clichés. ¿Por qué? Porque no les tengo que explicar mucho y ustedes saben más o menos de quién estoy, bueno, o muy bien de quién estoy hablando. Pero sí me interesa ver si puedo lograr que veamos lo que estas compañías hacen desde una lente nueva, ¿sí? Imagínense. ¿Cuál pensarían que es el propósito de una compañía como Apple? ¿Cuál es el problema que buscan resolver? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que mueve e impulsa esta compañía? No es vender iPhones. Ese es como al final el resultado, ¿no? Pero yo creo que es este. Yo creo que si estudiamos la historia de esta compañía, lo que los mueve desde el inicio es democratizar la tecnología. Y esto viene de dos cosas. Viene de los 70s, en donde la tecnología, así como ahorita la inteligencia artificial es como que todo el mundo decimos, órale, nos va a comer, ¿sabes? Me va a quitar la chamba y, ¿sabes? Al rato me va a robar mi identidad y voy a estar, ahora sí que literalmente en The Matrix. Así estaban en los 70s, ¿no? Y decían, oye, las computadoras pues son como este superpoder que tienen nada más las corporaciones y los gobiernos. Y si los ciudadanos no nos empoderamos para poder también tener acceso a esas máquinas, vamos a estar a merced de las corporaciones y de los gobiernos. Entonces el espíritu hippie de esa época es, tenemos que hacer que la tecnología sea democrática. Tenemos que hacer que cualquier persona pueda, en aquel entonces la locura era que tengan una computadora en su casa. Y decías, ¿what? Sí, que tengan una computadora en su casa. Entonces, si ese era el propósito y de alguna forma, a cierto punto, la visión, entonces, ¿cuál era la estrategia? Y la estrategia se entiende bien cuando entiendes lo que la compañía le preocupaba. ¿Se acuerdan de este anuncio? Este anuncio es un anuncio que hizo Apple en 1984 cuando lanzó la Macintosh, que fue la primera computadora que de alguna forma incorporaba esta idea. Igual no necesitamos el audio, ¿eh? Gracias. Entonces, si pueden ver, este es un anuncio súper metafórico donde está el gobierno de alguna forma controlándonos a todos los pelones.
que estamos a merced de la, ¿sabes? De la retórica y de la narrativa y de la demagogia. Digo, como quiera estamos ahí con todo y que tenemos una computadora en nuestra casa. Pero, y entonces Apple se veía a sí mismo como esta heroína que viene y derrumba ese status quo y empodera a todos y cada uno de nosotros con una computadora. En aquel entonces al menos era con una computadora, ¿sí? Entonces esa era como el propósito. Este en realidad, más que un anuncio, es como si fuera un manifiesto de por qué existimos como compañía. Desafortunadamente este propósito intuitivamente estaba en la mente de Steve Jobs, pero no estaba en la compañía. No estaba ni en la gente, ni en los procesos, ni en nada. Y eso era lo difícil, ¿no? Ahora, si ese es el propósito, ¿cómo le hago para democratizar la tecnología? Pues hago cosas que para muchas personas, sobre todo cuando la compañía empezó a crecer, parecían superfluas. ¿Por qué? Porque tenemos la percepción de que el diseño es superfluo, ¿sí? Y de que no hace falta, o sea, lo que importa es que es el desempeño de un equipo. Pero Apple fue la primera, es una compañía que siempre que lanza un dispositivo nuevo, populariza una nueva forma de interactuar con la tecnología. Antes de Apple, ustedes saben, tienes que ser un programador para poder usar una computadora. Entonces, ellos popularizaron el mouse. Y luego, cuando lanzaron un dispositivo de música, popularizaron se llama click wheel. ¿No? Imagínate, sin ese click wheel, un dispositivo que tuviera 1000 canciones, te tomaba 110 clics llegar a la última canción del último álbum. ¿Por qué? Porque si cada álbum tiene 10 canciones, ¿no? Eso tiene 100 álbums para tener 1000 canciones. Tienes que dar 100 clics para llegar al último álbum y luego 10 clics para llegar a la última canción del último álbum. Hubiera sido imposible, ¿no? Y ya era así. En cambio, con esta rueda nada más y luego clic, 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 canción que tú quieras. Entonces, ese tipo de cosas eran parte de la estrategia. Cuando lanzaron los smartphones, su estrategia es popularizar otra forma de interactuar con la tecnología a través del multitouch, ¿sí? Y luego, ahora que están lanzando de alguna forma lenta y un poquito desarticulada esta onda del VR y el AR, están popularizando otra forma de interactuar con la tecnología, con los ojos. Tú volteas con los ojos y seleccionas y con la mano. Y entonces es una forma de democratizar la tecnología. Si no hicieran eso, no podrían democratizarla. Sería difícil de usar. Entonces, eso es parte de su estrategia. Ahora, otra parte de la estrategia es integrar. Siempre integrar. Si se acuerdan, todas las compañías antes eran o de software o de hardware. Y era de locos pensar que alguien iba a hacer las dos. Y lo que ellos dijeron es, pues por más que sea de locos, si no hago las dos, no puedo democratizar la tecnología. Porque voy a tener que usar un software que yo desarrollo con un hardware que alguien más desarrolla. ¿Y cómo le hago para que empaten? O al revés, voy a tener que hacer un hardware que yo diseño con un software que desarrolla alguien más. ¿Cómo le hago para que empaten? Y no nada más eso, sino cómo le hago para que empate todo lo que viene allá adentro, ¿no? Apple es una compañía que se integró en todos los sentidos para democratizar la tecnología. Y luego dices, ok, esa es la estrategia. Ahora, ¿qué tipo de personas necesito? Fíjate, aquí lo que les quiero invitar a ver es esta idea de el mejor empleado de Google puede ser el peor empleado de Apple. ¿Sí? Tú pensarías, son dos compañías de tecnología, más o menos compiten en algunas categorías, y dirías, pues si yo fuera la persona de reclutamiento de personal de Apple, buscaría robarme al mejor empleado de Google. Pero ¿por qué el mejor empleado de Google sería el peor en Apple? Porque Apple es una compañía idealista. Apple es una compañía perfeccionista. Apple prefiere tardarse para salir con la oferta superior al mercado. Google es al revés. Google viene de la información y de los datos. Es una compañía hiperpragmática. Es antiperfeccionista. Es anti-idealista. Entonces imagínate si agarras un pelado
que vibra y que brilla con el pragmatismo y te lo traes a una compañía donde lo que vibra es el idealismo. Se cortan las venas. Entonces, ¿te fijas cómo el propósito y la estrategia mandan qué tipo de gente necesitas y cómo los debes estructurar, ¿no? Si bien, por ejemplo, una compañía como Google está estructurada por unidades de negocio, Apple está estructurada como una startup, todavía hoy. ¿Por qué? Porque es una compañía que en teoría, la verdad es que Tim Cook ya no le interesa, pero es una compañía que vibra con el producto, ¿no? Entonces, este fue el equipo que este hombre armó. Si se acuerdan, cuando lo intentó al principio, en los 80s, no le salió porque no tenía la gente. No tenía la gente, no tenía los procesos, no tenía la cultura. De hecho, si se acuerdan, fue y contrató al director general de Pepsi. Y el director general de Pepsi era el mejor empleado de Pepsi. No venía al caso de una compañía como Apple. Y entonces, en lugar de traerse a alguien que vibrara con la misma idea, se trajo a un viejo lobo de mar, ¿no? Un político corporativo que lo terminó corriendo a él mismo. Y no tenía un equipo que lo ayudara. O sea, esta gente no estaba ahí. Eventualmente, cuando regresa, entendió estas cosas y logró armar esta compañía. Y si se fijan, ahí tienes a un esteta. Si tu pilar de la democratización de la tecnología, tu pilar estratégico es el diseño, porque el diseño facilita el entendimiento y se siente menos amenazante la tecnología, yo tengo que tener un esteta, ¿sabes?, a cargo del diseño. Si no tengo a alguien que es un esteta profesional, como lo era Johnny Ive, no va a funcionar. Y luego tengo que tener, si otro pilar es la usabilidad, tengo que tener un experto en UX, como mencionaban ahorita los chicos de Oracle, ¿sí? Tengo que tener un experto en UX, como era Scott Forstall, ¿no? Un pelado que vibre, sueñe y coma usabilidad. Y tengo que tener también, ¿no?, a un grupo de gente que sea idealista, que vibre con el ideal de hacer las cosas lo más perfectas posibles. Y este era el equipo de rebeldes que integraron. Por eso lo lograron. En el momento que se fue quien era el espíritu de esa cultura y de ese propósito, se fueron todos ellos, ya no queda ni uno. Creo que queda Phil Schiller, el de marketing, pero está en un rol ahí medio como que para que te retires, ¿no? Y la compañía ya no es igual, claramente, ¿no? Entonces dices, ok, ya tengo las personas y la estrategia y el propósito, y se fijan cómo están interrelacionados. Bueno, también está interrelacionada la forma en la que trabajamos, ¿no? La forma en la que trabajamos tiene que vibrar con el propósito. Para mí, la manera en la que la compañía opera pasa por inspiración, perfeccionamiento y hype. Entonces, dicen, si quiero cambiar la forma en la que la gente interactúa con un dispositivo de música, ¿dónde puedo encontrar inspiración? Y la encontraron, por ejemplo, en el diseño escandinavo, ¿no? Y en el diseño alemán. Dicen, mira, aquí hay unas ideas que puedo integrar. Se fijan el teléfono de Bang & Olufsen, el radio de Brown, ¿no? Y se traen y lo integran, pero lo perfeccionan, ¿sí? Y luego lo hypean. Y todo lo que han hecho, lo han hecho así. Por ahí dicen, es que Steve Jobs no inventó nada. Y él decía, no, es que yo no toco el violín, yo no toco la guitarra, yo no toco la flauta, yo toco la orquesta. Entonces, esta es la forma en la que creas productos que democratizan su uso. Inspiración, perfeccionamiento, hype, ¿no? Y todavía todo lo que hacen funciona así. Google funciona distinto. Google tiene una manera ágil de implementar, ¿sí? Google usa Scrum, UKRs, etc. Es otra forma de trabajar que hace sentido con su propósito pragmático. Una compañía cuyo propósito es democratizar un ideal necesita otra forma de trabajar. Y luego también están las métricas, que honestamente ni idea de cómo le harán, ¿no? Pero bueno, me imagino que las métricas de una compañía como esta tienen que estar en facilidad de uso, placer de uso, ¿no? Qué tanto la gente compra un producto y todo el ecosistema, ¿no?, de productos y demás. Y finalmente está el liderazgo. Hay diferentes formas de liderar una compañía. Es más,
hay diferentes formas de liderar diferentes equipos dentro de una compañía. Entonces imagínate esto. El problema es este. Vamos a suponer que un pelado como John Sculley, ¿no? Aquel CEO que se trajo de Pepsi, Steve Jobs para Apple en aquel entonces. Yo diría que su perfil era como un general, ¿sí? Alguien como de perfil autoritario, alguien de perfil, pues ahora sí, un poquito más disciplinario, ¿no? De old school. Pero no porque sea old school quiere decir que está incorrecto. Está incorrecto para el propósito de esa compañía. Si tú, por ejemplo, trabajas en la cocina de un restaurante, tienes que ser general, tienes que ser disciplinario, tienes que ser autoritario. ¿Por qué? Porque estás resolviendo un problema crítico. Allá afuera hay una persona esperando con hambre comer. Y si me pongo a ser democrático, como ahora en teoría está de moda, entonces imagínate, está Michelle allá afuera en el restaurante, la Nacional, ¿no? Ya llevo 3 whiskies, ya estoy medio borracho, ya estoy enojado con el mesero, y acá el chef está, ¿qué onda, raza? ¿Qué piensan? El ribeye, ¿no? ¿Cómo lo quieren? ¿A la sal o al ajo? No, yo a la sal, no, yo al ajo. Y pues olvídalo, ¿verdad? Suena ridículo, porque es obvio que en ese contexto se requiere un general. Pero en el contexto, por ejemplo, de una compañía que quiere hacer innovación, una compañía idealista, se necesita no un general, porque no puedes decir, a ver, hijos del mal, ¡pah! A crear, malditos, ¡pah! Entonces uno jala, ¿verdad? No, eso, o sea, así no funciona. Necesitas un perfil como de arquitecto, ¿sí? Tienes que decir, yo tengo esta visión y aquí están los planos de lo que yo quiero construir y necesito al mejor albañil, al mejor estructurista, al mejor en iluminación y al mejor en acabados, y yo te voy a dar libertad de crear en tu expertise, pero no me vas a cambiar el plano de la casa. Entonces esa es la visión de arquitecto. Y hay otros tipos de liderazgo para otro tipo de propósitos. El tema es que era muy criticado el estilo de Steve Jobs por la forma. Sin duda la forma no era correcta, porque sí, es un mugrero, ¿no? Pero el fondo era el correcto. Era, esta es la visión y tú desde tu expertise más vale que me ayudes a lograr esta visión, porque estamos, como decía, abollando el universo, put a dent in the universe. Era un ideal, ¿no? Y entonces tenías al arquitecto y al constructor. Johnny Ive era el mejor constructor. Pero ahora que no está Steve Jobs y Johnny Ive está afuera trabajando solo, está haciendo puras tarugadas. Está haciendo los nuevos tocadiscos. El último tocadiscos que hizo, está muy bonito, cuesta $1 millón. Está rediseñando Ferraris. Puras imbeciladas de diseñador. Le falta el arquitecto, ¿no? Entonces, quiero ahora como regresar a la reflexión del sistema. Ahora que ya les expliqué cómo interactúan estas variables, ¿cuáles de estas cosas les pueden resultar familiar? Por ejemplo, algunas compañías, en lugar de poner el propósito al centro ponen los procesos. Yo creo que en una ciudad industrial como la nuestra, este debe ser súper común. Donde lo importante es, así se hacen las cosas aquí. Y ponemos la forma por encima de la sustancia. ¿No? Le rendimos culto al proceso. Le rendimos culto al engrane. Le rendimos culto a la máquina. Y se nos olvida, pues, el propósito de la estrategia. Entonces nos volvemos expertos, o corremos el riesgo de volvernos expertos en algo que a nadie le importa. Porque podemos hacer el mejor producto que a nadie compra, ¿no? Porque no tenemos un propósito trascendente y una estrategia clara, ¿no? Ese es uno. Ahora, hay otros. Por ejemplo, hay compañías, especialmente compañías de segunda, tercera generación, que están muy bien alineadas. Es una máquina bien aceitada. Todo está alineado. Hay un propósito claro, una estrategia, perfil de personas, procesos, etc. Pero están operando fuera de sincronía. El mundo ya cambió y ellos no. Entonces tú puedes estar siguiendo las reglas de este modelo perfectamente bien, pero si el mundo se mueve y tú no, otra vez te vuelves el mejor en algo que a nadie le importa.
¿no? Esa es otra posibilidad. Otra más es la más común, diría yo, en donde sí tenemos un propósito y está ahí colgado en la pared de la, ¿sabes?, de la sala de juntas, y dice todo y no dice nada. Dice, nuestra misión es ser la empresa en nuestra industria que saca los mejores productos al mejor precio, ¿no? Líderes en nuestra categoría, cuidando de nuestros clientes, nuestros accionistas, nuestros empleados y del mundo. Y tu mamá también, ¿no? Y no decimos nada. Es completamente vaga. Y la estrategia está ahí, sí, en un binder o en una presentación guardada en un cajón. Y cada equipo opera de acuerdo a lo que el líder cree de ese equipo. Y en lugar de colaborar, compiten entre sí. Y entonces sí creamos y sí salimos adelante, pero con un desgaste, hijo del mal, ¿no? Salimos hechos pedazos. Entonces somos bien poco productivos. Esto nos pasa a muchos. O otras, quizá no tan comunes, pero probablemente una ONG, ¿no? Un gran propósito y no tiene con qué hacerlo realidad. Ahí anda pidiendo limosnas, pidiendo favores, ¿no? Eso me pasa a mí a veces, es una startup, donde mucha estrategia y no tienes tampoco lana para hacer lo demás, ¿no? Otras que están de moda, por ejemplo, muchas compañías dicen, no, es que hay que poner al empleado al centro. Órale, si pones al empleado al centro, entonces tienes un club, no un negocio. Tienes un culto. Entonces vale que eso, si eres productivo, no eres una familia. Puedes tener al tío borracho, ¿sabes? A la tía desquiciada, y todo el mundo es parte de la familia y nunca se van. Porque lo importante es la cultura, ¿verdad? La gente, ¿no? O el club, ¿no? Donde lo chido es venir aquí a socializar y, ¿sabes?, picarnos la panza, y ¿qué onda, colega? ¿Cómo estás, amigui? ¿No? Y el negocio, apa, ¿no? Entonces, ese es un poco los posibles escenarios. Yo quiero con ustedes correr un ejercicio hoy. Hay un pequeño test que nos toma 4 minutos contestar, en donde quiero que ustedes lleguen a la conclusión de cuál es lo más probable, en cuáles de algunas de estas caen. Y ahorita que lo terminen de escanear, voy a pedir que yo también lo voy a contestar junto con ustedes. Y lo vamos a contestar juntos, ¿sí? Son 20 preguntas y yo voy a explicar cada una y darles 2-3 segundos para que la contesten y luego voy a explicar otra, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando bajen los teléfonos, quiere decir que ya terminaron de escanear, ¿sí? Muy bien. Ustedes me dicen. ¿Todavía hay algunos por ahí? ¿Todavía hay algunos por ahí? ¿Será que no hay señal o qué? ¿Sí? Muy bien. Ok. Muy bien, falta uno más. 2 más. Ya está. Ok, ¿me cambias, porfa? Entonces, lo que van a encontrar es lo siguiente. Van a encontrar un test que toma, según yo, 4 minutos. Ahí dice 7 minutos. Ok. Entonces, comenzar, por favor. Vamos a ir una por una. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer preguntas de todo tipo. ¿Sí? Están medio revueltas a propósito. Entonces, por ejemplo, esta idea de, oye, el talento es talento. ¿Batallo para atraer gente? La gente no quiere trabajar en mi industria o no quiere trabajar en mi empresa. Las nuevas generaciones no les atrae lo que hacemos. Puedes poner sí, si se identifican con eso, no, y si no están seguros, pónganle ¿no? Entonces, esa es una. ¿Batallas para atraer a la gente más talentosa de las nuevas generaciones, sí o no? Siguiente, por favor. Y luego, si ponle sí, perdóname, ponle que no. Bueno, ya le pusiste que sí. Y luego, somos uno más en la multitud. ¿Sabes? ¿Tu compañía batalla para diferenciarse de otras? Acabamos siempre negociando en precio. El cliente no entiende, porque nosotros decimos, sí, soy súper diferenciado, el problema es que el cliente no me entiende. Si el cliente no entiende la diferenciación, no tienes diferenciación, por más que la tengas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ponle porque sí la tengo, pero a veces no es fácil de comunicarla. Luego, crisis de identidad. A ver, de repente decimos que somos la compañía eficiente y luego al rato somos la compañía de innovación y luego al rato somos la compañía premium, pero luego también queremos ser la compañía democrática y barata y no sabemos de qué compañía somos.
En mi caso es un no. Ponle no, por favor. Otra es, nunca nos ponemos de acuerdo. Esto pasa cuando hay gente, puedes tener puros rockstars en el equipo, y gente trabajadorcísima, pero que tienen una idea distinta de lo que significa hacer el trabajo bien adentro de la compañía. Entonces, nunca te pones de acuerdo. Ponle no en mi caso. Falta de iniciativa, donde el jefe dice, oye, me volteo y la gente baja las manos y se pone a ver YouTube. ¿No? Hay un problema y nadie hace nada hasta que el jefe diga que se haga algo al respecto. ¿No? En mi caso, ponle, no estoy seguro. Ahora, esta es parecida. Optamos por el mínimo esfuerzo. Yo digo que el mínimo esfuerzo lo impone el líder. Lo impone la estrategia y los procesos. Pero a veces decimos, es que la gente no va más allá del mínimo. Bueno, ahí hay un problema. Ahora te les digo cuál es. En mi caso es no. Otra es, nunca estamos satisfechos. En mi caso es un sí, que es, el jefe dice, hay que meter 50 alumnos nuevos, ¿no? Y llegas a 50 y en lugar de celebrar y hacer una cena con pizzas para todo el equipo, dices, ¿qué tenemos que hacer para que sean 60? ¿No? Entonces, nunca estamos satisfechos, nunca celebramos el logro y siempre queremos más. Y en mi caso es un sí. Y no lo digo con orgullo. O siempre nos copian. En mi caso es un sí. Esto quiere decir que estamos haciendo algo bien, pero no sabemos cómo defenderlo. En mi caso es un sí. O conocemos el qué, pero no el cómo. Yo me enfrenté a eso durante mucho tiempo. Yo dije, yo quiero hacer una escuela de innovación. No sabía ni cómo se comía, ni con quién se comía. Y me tardé como 10 años sufriendo y llorando en un valle de lágrimas. Ponle, en este caso es un no. Parecemos nuevos. Cada vez que corremos un ciclo productivo nuevo, otra vez pareciera que todo vuelve a empezar, ¿no? Y otra vez tenemos que medio ponernos de acuerdo. O sea, no hay una sinergia. En mi caso es un no. Luego, vivimos conflictuados, ¿no? Tenemos intereses y valores distintos. Unos quieren hacer el mejor diseño, otros quieren hacer la mejor tecnología y otros quieren hacer lo mejor para el cliente y cada quien jala para su lado. En mi caso no. Luego, a este motor le falta combustible. La gente está cansada, la gente ya no da más, ¿no? Los traemos en friega, pero como que el trabajo no se siente significativo y no hay una conexión emocional y entonces rápido se desgasta. En mi caso es un no. Luego, nuestros clientes no nos entienden. Es el que les decía bueno, a mí me pasa, mi clase es un sí, que es, a ver, entonces, es una escuela de negocios, sí. ¿Y qué ofreces? Pues, y siempre tengo que explicar, ¿no? Eso pasa mucho cuando estás haciendo cosas diferentes. En mi caso es un sí, no me entienden. O batallo para que me entiendan. Damos muchas vueltas. O sea, para lograr algo, parece que nos tardamos y hacemos cosas de más y circo, maroma y teatro. En mi caso es un no. No hay reconocimiento, ¿sabes? O sea, la gente hace las cosas bien y nadie aplaude. Solamente cuando las hacen mal, ¡shpa! ¿No? En mi caso es un sí. Los equipos crean sus propias reglas, ¿no? En donde es que aquí se hacen así las cosas en mi departamento, pero en el otro se hacen de otra forma y cada quien tiene sus valores y sus principios y no hay alineación. En mi caso es un no. Y luego, no logramos colaborar, más bien estamos conflictados y peleados. En mi caso es un no. Y creo que ya voy a acabar. Se nos dificulta la toma de decisiones. Oye, ¿qué oportunidad agarramos? Nos gustan todas. Y acabamos no agarrando ninguna. Y porque nos da miedo equivocarnos, ponle no. Y estamos en friega, hay pocos resultados. Ponle en mi caso. Nos faltan habilidades, no tengo todas las habilidades que necesito para poder lograr lo que quiero. Yo he estado ahí 1000 veces, en mi caso es un no. Mucha estrategia, pocos recursos, en mi caso es un sí. Y sentimiento de injusticia, la gente está enojada porque sienten que como que se exige mucho y se les da poco, en mi caso es un no. No manches, siento que nunca voy a acabar. El jefe ha perdido la credibilidad, eso pasa cuando todo lo demás es un sí, en mi caso es un no. Todo es caos, 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 en mi caso es un no. Ahora sí, entonces ahí ponle michael@novak.mx.
@novak.mx, Michael @novak.mx, @novak, NOVAK.mx. Ustedes pongan el propio y ahora sí, pueden enviar. Y yo estoy perdido. Ahora, fíjense, lo que dice aquí dice, estás perdido porque tu equipo es pura energía, pero sin dirección. No quiere decir que me falte dirección. A mí me sale que estoy perdido porque hay algo que apenas estoy construyendo, que es mi estrategia de go-to-market. Yo pasé los últimos 2 años creando mi estrategia de producto. Y mi estrategia de go-to-market hace que mi cliente no me entienda, que la competencia me copie, entre otras cosas. Ahora, aunque no estoy completamente perdido, en eso estoy perdidón todavía, ¿no? Me cuesta trabajo aceptarlo porque yo me considero una persona súper estratégica. Quiere decir que me faltan elementos de mi estrategia, particularmente de mi estrategia comercial, ¿no? Es un proyecto muy joven en el que yo estoy, pero es cierto. Entonces, la idea es, ok, si mi problema es la estrategia, ¿podemos regresar a la presentación? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aquí les pongo algunas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer dependiendo de cada una de las circunstancias? Adelante. Adelante, ya lo tengo yo, ya lo puedo controlar bien. Entonces, por ejemplo, hay gente que salió probablemente desesperanzada. Esto quiere decir que no hay un propósito fuerte, trascendente, que emocione a la gente. No quiere decir que realmente estés desesperanzado, ¿verdad? Es una forma creativa y medio exagerada de decirlo. ¿Alguien salió así? Muy bien. Entonces, si estamos desesperanzados porque a nuestro equipo le falta un propósito central, perdidos. ¿Quién salió perdido? Es un tema de estrategia, ¿no? Nos falta algún elemento de estrategia. O desgastados. ¿Alguien salió desgastado? Hay un tema, no. Oh, muy bien. Wow, un tema personal. Abrumados. Hay parte operativa que no está clara y que nos hace que trabajemos de más, ¿no? Resentidos. Nadie, wow. Están muy contentos todos. Desvinculados. Hay un tema cultural que todavía no nos une, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo les voy a compartir una serie de tarjetas para que ustedes lo puedan hacer en su propio tiempo, con ideas para poder activar algunas iniciativas que ustedes puedan poner en pie. Por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es esas tarjetas que les voy a pasar y ya en su casa las pueden imprimir, las recortan y ponen el problema enfrente. Si yo estoy perdido, digo, ¿esto me sirve para salir de estar perdido? Sí, no, maybe. Sí, no, maybe, sí, no, maybe. Y agarro todas las que sí, y con eso puedo empezar a construir un plan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás desesperanzado, algunas, híjole, siempre siento que tengo la pantalla aquí atrás. Algunas cosas que puedes hacer, por ejemplo, es enamórate del problema. ¿Sabes qué problema resuelves para tus clientes? Y cómo eso lo puedes convertir en el centro del propósito de tu equipo o de tu compañía, ¿no? O más corazón, menos intelecto. No trates de atraer y de alinear a la gente solo con la lógica. Ponle emoción, ¿no? La emoción es la mejor forma de lubricar la lógica. O por ejemplo, a veces hablamos en pura verborrea técnica y por eso batallamos para conectar. Quítale la verborrea técnica y ponle más claridad, menos inteligencia. Más como para un niño de 12 años. No para un graduado del MIT, ¿sí? Entonces, algunas ideas por ahí. Ahora, perdidos. Los que estamos perdidos, podemos decir, ok, déjalo arder. Entonces, ¿qué de las cosas que estoy haciendo puedo dejar de decir, ese incendio que se queme, yo me voy a enfocar en esto? Porque la estrategia consiste en decir que sí a muy poquitas cosas y que no al resto. Y que a las cosas que les decimos que no, muchas veces son incendios que van a arder y no hay de otra. Entonces es una opción que seguramente no les gusta. Puedes co-crear la estrategia con tu equipo de trabajo. Puedes darle vida a la estrategia, ¿no? Contando una historia, una narrativa, etcétera, ¿no? O si estás desgastado, ¿no? Puedes decir, ¿sabes qué? Es que somos un equipo, no una familia, ¿no? Aquí tienes que contribuir. Es como el equipo de fútbol, el que no mete goles va para afuera, ¿no? Pagamos bien, te tratamos bien, pero el que no mete goles va para afuera, ¿no? Y eres riguroso, no ruthless. O sea, riguroso, no rudo. Y luego dices, bueno, no más de 2 pizzas por equipo. A veces los equipos son demasiado grandes y por eso hay tantas broncas para alinearlos.
2 pizzas, con 2 pizzas depende del tamaño del hambre, pero comen 4 o 5 personas, ¿no? Y luego, por ejemplo, construir credibilidad, ¿no? Muchas veces los empleados no creen en el líder y por eso hay desgaste, porque el líder habla con promesas, pero no habla con acciones, ¿no? Etcétera. Abrumados, pues comienza facilitando la productividad. Oye, pero ¿por cuál comienzo? Tengo muchos procesos. Por el más importante, y si no sabes cuál es el más importante, comienza por el que sea. No, cuando no sepas dónde empezar, empieza en cualquier lado. La inercia te va a llevar. O por ejemplo, también aquí en el tema operativo puedes poner la claridad por encima de la inteligencia. Que la gente pueda entender fácilmente cómo se opera esto, ¿no? En lugar de estos diagramas de flujo, ¿no? De 3 pisos, ¿no? ¿Cómo los puedes, sabes, modularizar para que sean más fáciles de digerir? O métricas, ¿no? O sea, puedes asegurarte de que haya congruencia en lo que mides, que los incentivos estén bien equilibrados, que los líderes no premien a quien les cae bien y que pase desapercibido aquel persona silenciosa que hace las cosas muy bien, ¿no? Etcétera, ¿no? O desvinculados. Aquí podemos, en lugar, ¿sabes qué? Esto no es una cultura, esto es un movimiento. ¿Cómo públicamente decimos, este es un movimiento de democratizar la tecnología o de combatir el aburrimiento o etcétera, ¿no? ¿Cómo creas una cultura? ¿Cómo cuentas esa historia? ¿Cómo te aseguras de que cuando alguien se comporte de acuerdo a la cultura, siempre hay un reconocimiento? Y cuando alguien se sale de la cultura, siempre hay una consecuencia, ¿no? Y que todo esté alineado hacia el propósito y hacia la estrategia, ¿no? Muy bien. Estas herramientas las voy a poner, yo los invito a los que gusten a participar en este chat. Aquí voy a poner los PDFs de todo lo que vimos hoy, de las tarjetas y demás, para que las puedan descargar. Y las pueden descargar y salirse si quieren. Y si les gusta, ahí estoy poniendo siempre podcasts, artículos, herramientas. Estoy creando herramientas cada 15 días, ¿no? De diferentes cosas, diferentes tipos de tests, cosas que puedes usar para poder determinar la personalidad de tus empleados, un montón de cosas, ¿no? Y con eso entro a preguntas y respuestas, si es que todavía hay tiempo, y quedo a la orden. Gracias. No necesitas esto, ¿verdad? Preguntas, respuestas, tomatazos, lo que gusten. Aquí andamos. Creo que la verdad es que todo estuvo... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igual podemos interactuar por ahí por el chat. Y nada, encantado. Felicidades por el evento y gracias por la invitación. Muchas gracias y felicito al ingeniero Héctor Villarreal, director de la Cámara. Por acá hay una pregunta. Perdón, gracias. Hola, muy buena plática. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre los círculos en el centro. Ahí ponías, depende, ¿no? De procesos o dependías si era de gente o... Pero, ¿cuál para ti, en esta época que ahorita, que tenemos varias generaciones trabajando juntos, para ti, cuál es, y yo sé que depende del tipo de empresa, pero puedes decir, ¿qué es lo que debe estar ahí en el círculo? El propósito. O sea, en mi opinión, el propósito en términos no de lo que vendemos, sino del problema que resolvemos. Por ejemplo, en mi empresa que se llama Infinite Institute, que es una escuela de negocios, ¿sabes? El propósito es combatir la irrelevancia. Todos nos volvemos irrelevantes si nos quedamos sentados en nuestros laureles. Entonces, esa no es la estrategia, ese es el propósito. O sea, el propósito no es vender los mejores cursos al mejor precio para las mejores personas, no. Es combatir la irrelevancia de líderes y emprendedores latinoamericanos. Ese es mi propósito. Y todo lo que hacemos está enfocado en, ¿sabes? ¿Cómo le hacemos cuál es la mejor forma de combatir la irrelevancia? Y combinamos diferentes cosas para poderlo lograr. La ventaja de hacerlo así, poner al centro el problema, es, uno, el problema siempre va a existir. El producto, la tecnología o la estrategia cambian. El problema rara vez cambia. Dos, si tú te apasiona un problema, lo más seguro es que vas a atraer
a otras personas que también les apasiona ese problema, ¿no? Y 3, cuando sabes en qué negocio estás en términos de problema, tienes claridad para actuar y resiliencia para aguantar, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, pero o sea, la idea del modelo es que al centro siempre va el propósito. Y al propósito debe apuntar todo lo demás. Muy bien. Muchas gracias, Michelle. Pido ahora al ingeniero Héctor Villarreal, director de Canaco, que nos brinde, que le hagan un agradecimiento a nuestro conferencista por su participación. Muchas gracias. Arquitecto, muy amable. Muchas gracias. Felicidades. Muy amable, gracias. Sí, muy amable. Qué amable, arquitecto. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y por el evento. Felicidades. Aquí les dejo el clicker. Muy bien. Muy amables, gracias. Yo corro porque tengo un evento. Héctor Villarreal, Sí. que nos brinde unas breves palabras de Ah, yo no tengo nada aquí, ¿verdad? Muchas gracias, Ana. Increíble que ya sean las 5 de la tarde.